Uno, los niveles de volatilidad electoral, es decir, los niveles los niveles muy cortos de vida de los partidos políticos. Ustedes saben que los partidos políticos hoy los partidos políticos históricos en el país son el FRG, el PAN y la URNG. Son partidos históricos porque son los que tienen más o menos 15, 18 años de vida. De ahí en adelante no tenemos partidos, esos son los históricos. Todos los partidos que tenemos para acá son absolutamente pues, más nuevos. Tenemos la presencia de lo que se denominan partidos flash, es decir, partidos que aparecen, desaparecen, mutan, cambian, pero que no nos dicen nada. También tenemos partidos que surgen de la función o división de otros, que tiene que ver, si ustedes quieren, son una especie como de partidos flash, pero no tan flash, ¿verdad? Son partidos que comienzan a alimentarse de los otros. Tenemos obviamente un fenómeno de débil institucionalización de los partidos políticos, ya mencionamos el predominio del autoritarismo y en concreto los partidos no están cumpliendo su función de intermediación política. Los partidos por naturaleza deberían ser como el ascensor que lleva y trae las demandas de los ciudadanos. Y hoy por hoy ese fenómeno o ese factor de ascensor no está funcionando o está funcionando para muy poco. Vamos a ver qué nos aparece acá. Bueno, nuevos rasgos. ¿Qué cosas nos encontramos en estas elecciones 2011 con bastante importancia y que vale ponerle atención? No tienen ningún orden de importancia, pero uno primero que me parece que es absolutamente preocupante hoy es que vamos a asistir a votar por primera vez en la historia de Guatemala con 2 documentos de identidad. O votamos con cédula o votamos con DPI. Esa aparentemente no debería ser ninguna cuestión complicada, ni mucho menos. Sin embargo, los niveles de complicación están subyacentes. Yo no quiero entrar hoy en materia, eso podría ser parte de una plática posterior de responsabilidad tanto del Tribunal Supremo como del RENAP, el Registro Nacional de las Personas, pero en concreto, hoy lo que hay en el país es un gran nivel de confusión. No sabemos necesariamente cómo vamos a ir a votar. Hay muchas lagunas, tal vez entre nosotros no tantas, pero en esa Guatemala profunda hay muchas lagunas. Si tengo cédula, pero la perdí, si tengo DPI, pero no tiene el sello de empadronamiento, etc. Podrían haber toda una enorme cantidad de escenarios y para todos ellos, al día de hoy, no tenemos respuestas. Llegar entonces a las elecciones con ese nivel de confusión es absolutamente preocupante. Segundo factor, recordemos que en las reformas a la ley electoral del 2004, que se implementaron en el 2007, se dio por primera vez en Guatemala el proceso de descentralización de las mesas, que lo que buscaba era acercar las mesas de votaciones, las mesas a los votantes. Pero en términos concretos, yo no sé si ustedes lo saben, pero a pesar de que en el proceso anterior, 2007, se implementaron una gran cantidad de nuevas mesas, de nuevos centros de votación, el porcentaje de aumento en la participación electoral fue tan solo de un 2%. O sea, se hizo una inversión en tiempo, en recursos muy compleja, muy importante, pero eso solamente se tradujo en que el nivel del electorado votara un 2% más. Así que habrá que ver ahora qué pasa con el tema de la descentralización. Aquí hay un elemento bastante interesante y yo diría peligroso. En las noticias, en los diarios de hoy, creo que sí, hoy, yo leí en algunos diarios escritos que aparecía que hay nuevas amenazas al Tribunal Supremo. Entre las amenazas es que hay presiones contra los delegados y subdelegados del Tribunal Supremo por parte de autoridades municipales. Eso es nuevo, eso es un factor absolutamente nuevo. El tribunal siempre ha estado casi que más arriba del bien y el mal y ha podido maniobrar con bastante confianza y ha podido desempeñar muy bien su trabajo. Lo que uno espera es que en el año 2011 lo puedan hacer, pero el nivel de acompañamiento que tenemos que hacer al Tribunal Supremo Electoral hoy es absolutamente mayor que en cualquier otro momento, porque el nivel de presión que existe negativamente hacia esa institución es muy grande. Los niveles de riesgo, inclusive estaba también leyendo que inclusive se está poniendo en marcha extorsiones al Tribunal Supremo. Ese es un nuevo factor de extorsión, porque seguramente al Tribunal Supremo no le van a cobrar, no le van a pedir a cambio plata, recursos, sino seguramente lo que le pueden estar pidiendo al tribunal es otra cosa, es absolutamente mucho más fuerte. Si las extorsiones hoy son un factor enormemente peligroso y tan cercano a nosotros, extorsionar a una institución pública responsable de las elecciones, eso está en otro mundo, pero ese otro mundo ha llegado a nosotros.
Así que es peligroso eso. Otro factor importante que no habíamos tenido antes es el partido oficial, en este caso la Unidad Nacional de la Esperanza. Hoy aparentemente es una opción electoral real. Otra cosa es que uno si le parece o no le parece, eso no está tanto en la discusión de hoy, pero es que es una opción. ¿Los partidos oficiales han participado en las siguientes elecciones? Sí, lo han hecho, pero lo han hecho con una motivación distinta a la de ahora. La motivación ha sido mantener ciertas cuotas de poder, tener un grupo de diputados y de alcaldes municipales y poco más. El objetivo en este caso es muy distinto. Escenarios ya mencioné de conflictividad, pero lo complicado de la conflictividad electoral es que hoy es muy difícil separar un acto de violencia, digamos, de todos los días, que es dónde comienza y dónde termina la violencia electoral. Hoy no lo sabemos. No lo puede uno hacer ninguna disección. Es muy difícil. Por el hecho de que asesinen a un delegado del Tribunal Supremo Electoral, como ya sucedió hace unas semanas en Jutiapa, ¿eso lo podemos tipificar como violencia electoral? No lo sé. Hay una zona muy gris y esa zona muy gris se está utilizando a más y mejor. Un dato importante, hace 2 días fue apresado un narcotraficante, digamos, de altos vuelos en el país. Digamos, qué bien que se ha hecho. Sin embargo, tal parece que el nivel que este señor, este narcotraficante de San Marcos había logrado comprar voluntades, no solamente de autoridades actuales a nivel de gobiernos municipales, sino de muchos candidatos de las elecciones, tanto a diputados distritales como a alcaldes municipales de la región, de toda la franja del Pacífico, San Marcos y Huehuetenango. Uno habría que pensarse ahora qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con esos personajes que se habían hecho pactos y que se les había dado seguramente mucho recurso económico atrás? Eso puede recomponer y puede complicar aún más los escenarios. Datos interesantes, nos estamos enfrentando ya con la campaña electoral más cara en la historia política del país. Y ahí no hay que ser muy creativos para poder llegar a semejante conclusión. Hace un par de meses se presentó un estudio por parte de Acción Ciudadana sobre cuánto era el valor del voto. Y la relación era, en muchos países, inclusive no solamente de habla hispana, sino incluyendo Estados Unidos, se hacía la relación entre el número de votantes de ese país versus la cantidad de recursos utilizados en la última campaña electoral. Mientras que en Uruguay y en Chile el resultado del indicador decía que por cada voto que se había dado en las últimas elecciones se estaba gastando 25, 30, 35 centavos de dólar y así iba en aumento. Estados Unidos, el valor de cada voto era de $2.30 y el valor en Guatemala era de 3.33. O sea, lo único que nos hizo que estamos hablando de datos, primero, del año de las elecciones 2007, segundo, que estamos hablando datos que son seguramente no reales, que están datos todavía por debajo de lo real. Frente a esa realidad, entonces nos encontramos con un elemento de financiamiento. Este elemento de financiamiento electoral, desde mi punto de vista, es la clave del proceso. No estoy diciendo que no hayan otros elementos importantes, sin embargo, este es clave, porque lo que uno tiene que preguntarse es quiénes están atrás del financiamiento. Y por favor, aquí lo que me parece es hay que ir más allá de lo superficial, más allá de las frases comunes. La respuesta fácil a esto es el narco, los narcos. Y por supuesto que uno puede saber que sí hay mucha plata de narcos, pero lo que uno pierde de dimensión es que eso no es solamente así. O sea, el financiamiento electoral hoy por hoy en nuestros países es una sumatoria, es una especie como de bolsón en donde hay recursos que provienen de un montón de sectores. Por un lado están las redes de la criminalidad y las redes de la criminalidad son muchísimo más amplias que el narcotráfico. El narcotráfico es tan solo un alimentador de las redes de criminalidad, pero hay otro montón más. Y también hay otros actores que se mueven entre lo ilícito y lo ilícito en la zona gris, que también son grandes proveedores de financiamiento electoral. Otro elemento importante es que los partidos hoy por hoy tienen una alta capacidad de reconfiguración. Yo estoy utilizando mucho la palabra ahora de mutación, de cambiar de color, pero no importa el color, tienen no solamente una alta capacidad de sobrevivencia, sino diría
adquieren, cada vez que mutan, adquieren mucho mayor importancia. La mutación va como que dice, alimentada de mucho más vitaminas. Y algo está pasando en Guatemala muy particular, que mientras que muchos de nosotros podríamos estar haciendo un ejercicio de estar señalando a los partidos políticos, de estar dándoles muy duro, y eso ocurre mucho en los medios de comunicación y en nuestras pláticas familiares, en las pláticas en cualquier espacio, los partidos políticos hoy son fuertes, hoy son vigentes, hoy son determinantes en el país y han logrado que el eje de la gobernabilidad en Guatemala esté hoy muy fuerte, más fuerte que nunca en el Congreso de la República. Entonces, ahí hay un elemento de contradicción. Sí son muy señalados, les cae palo, pero siguen siendo vigentes. Y yo creo que ahí hay que tomar en cuenta entonces que nuestra democracia, como cualquier democracia, no puede funcionar sin partidos. Lo complejo entonces está en que lo que nosotros tenemos son partidos de un tipo que no contribuyen realmente con un ejercicio democrático. Aquí hay otro factor que me parece importante. Podríamos ver, es muy temprano todavía, pero podríamos comenzar a ver que hay una mayor participación de mujeres en puestos de elección. Tan solo en los dos binomios presidenciales de las dos fuerzas que hasta el día de hoy tienen cierto mayor impulso, estamos viendo una participación de mujeres. Ahí, en el caso de la UNE, digamos, de pronto la tendencia apunta a que la candidata presidencial va a ser una mujer. En el caso de Partido Patriota vamos a encontrar una candidata a la vicepresidencia y seguramente el mapa todavía está incompleto, vamos a encontrar otras mujeres en cargos de elección, solo en binomios presidenciales, y si bajamos a otros niveles para diputaciones, para consejos municipales, el nivel de participación de las mujeres podría ser un poco histórico. Sin embargo, ojo, ¿esto es bueno? Pues sí, puede ser bueno, un rasgo interesante, pero eso no significa que toda la cultura política de los guatemaltecos en términos de género haya cambiado. Es decir, ahí podemos vivir una ficción. Hoy hay partidos políticos, me voy a referir al tema de los jóvenes, hoy hay partidos políticos que han logrado comenzar a tener un nivel de relacionamiento con los jóvenes distintos a los de antes, más cercanos, más de convencimiento, pero eso no significa que los partidos políticos sean distintos, totalmente. Entonces aquí tenemos que tener como cuidado de no caer en las ficciones. Qué bueno que se estén dando esos pasos, pero esos pasos son absolutamente incompletos frente a una realidad que nos dice que hay que trabajar todavía muchísimo más para involucrar, para ponerle más atención a tres segmentos históricamente subrepresentados en Guatemala: los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas. Y eso no nos van a vender a nosotros ahora cantos de sirenas, que después de tener tantos grados, tanto nivel, digamos, de subrepresentación, de pronto de las elecciones 2007 al 2011 haya habido un cambio tan significativo. Bueno, ya mencioné la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral bajo permanente asedio. Eso me parece que es un rasgo, digamos, como nuevo en el proceso electoral y absolutamente complejo. Bueno, yo quiero aquí finalizar, este es mi último slide, como algunas reflexiones generales. Uno, considerar que los procesos electorales como momentos intermedios. 5 reflexiones que me parecen que son centrales. Uno, considerar que los procesos electorales cada vez son más momentos intermedios, es decir, las elecciones no son una solución, no son ni el final de ningún proceso ni el inicio de ningún otro, son un momento intermedio. Cuando digo intermedio, puede ser intermedio en la parte inicial o en la parte literalmente de en medio, pero las elecciones son importantes, son relevantes, pero tenemos que pensar que también hoy mucho de lo que vive en nuestro país no se está dilucidando realmente en las elecciones. Muchas de las decisiones políticas en el país no se están dando a niveles de las instituciones formales, no se están dando a niveles, digamos, que sobre la mesa, se están dando en otro tipo de escenarios y en otros momentos. Entonces, al final de cuentas, es decir, las elecciones son claves, sí, son determinantes, pero no son hoy por hoy en Guatemala determinantes de cambios políticos, ni cambio social, ni cambio económico profundo. O sea, son una parte, son, digamos, que un ingrediente de una comida que tiene otro tipo de ingredientes, de pronto algunos de ellos más poderosos. Entonces, las elecciones en alguna medida
tenemos que